FR, o sea, en este caso la fuerza resultante, está dirigida a lo largo del eje positivo Y, ¿verdad? Del eje positivo Y. ¿Cuál es el eje positivo Y? ¿El que está hacia arriba o el que está hacia abajo? Hacia arriba. El que está hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la fuerza resultante está dirigida, ¿sí? Está dirigida en el eje Y. Ahí está dirigida. Esa es la fuerza resultante, la que estoy ubicando con rojo, ¿sí? Y la fuerza que voy a trasladar, ¿sí? Que es la fuerza F, ¿sí? La fuerza que voy a trasladar por el método del paralelogramo, ¿sí? Es la fuerza F que va a estar dirigida de esta manera, ¿no? Paralelamente ahí, ¿sí? Esa es la fuerza F, ¿verdad? Y esta fuerza de 200 libras, ¿sí? Va a estar dirigida en este, bueno, como no tengo escuadras, ¿verdad? Pero así debe ser el método del paralelogramo, ¿verdad? Y el triángulo que voy a ocupar, es este, ¿sí? Es este. El que estoy pintando. Ese es el triángulo que voy a ocupar. ¿Verdad? Entonces, ya sé qué triángulo es el que voy a utilizar. Ahora, si de aquí hasta acá mide 30 y de aquí hasta acá mide 45, ¿sí? ¿Cuánto mide lo que está aquí adentro entre los dos vectores? Entre el vector fuerza resultante y el vector de 200 libras. ¿Cuánto mediría? 60. 60, muy bien, 60. Aquí mide 60, porque el cuadrante, ¿cuánto tiene? El cuadrante tiene 90 grados, ¿verdad? El cuadrante tiene 90 grados y por lo tanto ahí medirá 60, ¿sí? Ahora, si aquí mide 60, como le dije anteriormente, si aquí mide 60, ¿sí? Y el vector F, que es el vector F, que es ¿sí? Lo he trasladado paralelamente, ¿sí? Por el método del paralelogramo, lo que está aquí afuera, perdón, lo que está aquí afuera, el ángulo que está aquí, este ángulo, ¿cuánto mide? 180. No, el ángulo que está aquí, nada más, con la fuerza F. Yo lo que hice es prolongar esta recta. Eso debo de hacer siempre, prolongarla y saber qué ángulo es el que mide el que está fuera del triángulo. Siempre debo de verificar el ángulo que está fuera. Si nos damos cuenta, ¿cuánto mide todo esto? Los dos vectores, tienen que medir los dos vectores. El vector 200 libras y el vector F. ¿Cuánto mide hasta ahí? 105. 105 grados, muy bien. 105 grados. Todo eso yo debo de hacer. 105 grados. Y ahora, yo indiqué que el ángulo interno con el ángulo externo, ¿cuánto tiene que medir? El ángulo externo con el ángulo interno, ¿cuánto debe de medir? 180. 180 grados, ¿verdad? 180 grados. Y por lo tanto, ¿cuánto medirá el ángulo interno? ¿Cuánto medirá el ángulo interno?
75. 75 grados, ¿verdad? Entonces, esa es la solución del triángulo, ¿verdad? Esa es la solución del triángulo, ¿verdad? Entonces, no me dan FR, perdón, FR, que en este caso no lo tengo, y tampoco me dan la fuerza F, porque eso me dice el problema, que tengo que encontrar la fuerza F y la fuerza FR. Por allá tengo el triángulo, ¿verdad? Lo que he ubicado con rojo es la fuerza resultante, que lo voy a trasladar así, perdón. Ya hice el triángulo, ya solamente lo formo de esta manera. Esta fuerza... Profe, el 75, disculpe, ¿de dónde había salido? Es que se cortó, se me cortó un poco a 75 mí. debe ser Sí. la suma entre el ángulo externo con el ángulo interno. Siempre la suma de estos dos ángulos debe de formar 180 grados. O sea, si ya tengo 105, ¿cuánto me falta para llegar a 180? 75. ¿Sí, María Eugenia? Sí, profe. Ya. Aquí, el que he puesto con verde es la fuerza de 200 libras. Y el que he ubicado con azul es la fuerza F, ¿verdad? Así está ubicado el triángulo. Solamente ubico sus elementos. F. Aquí mide 200 libras. Y esta es la fuerza FR o la fuerza resultante, ¿verdad? Que aquí mejor la copio. ¿Sí? Y aquí tengo los 60 grados, el ángulo interno, 60 grados este de aquí. Y aquí tengo 75 grados. ¿Verdad? Entonces, ahí ya tengo el triángulo formado y es más fácil de resolverlo de esta manera. Lo único que ustedes deben de saber es cómo formar ese triángulo. ¿Verdad o me equivoco? Entonces, la complicación es cómo formar el triángulo. El triángulo lo formamos, ¿sí? El triángulo lo formamos sabiendo todas las necesidades del mismo, ¿verdad? Tengo que indicar, mira, aquí tengo 60, pero si un cuadrante mide 90, ¿cuánto le falta? 60, ¿verdad? Entre estos dos vectores, ¿sí? Entre el vector fuerza 200 libras y el vector fuerza F mide 105. Quiere decir que afuera del triángulo mide 105. Siempre la medida del ángulo interno entre dos fuerzas componentes, ¿sí? Esa misma medida de ángulo por el método del paralelogramo es igual a su ángulo externo al momento que prolongamos uno de las fuerzas, ¿verdad? ¿Sí? Al momento que prolongamos una de las fuerzas, ese ángulo es igual al ángulo interno. Siempre el ángulo interno es igual al ángulo externo. Y ahora, este ángulo externo con el ángulo interno, ¿sí? Con el ángulo adyacente a él, siempre debe de medir 180 grados por ser ángulos suplementarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que indica aquí? Que si mide 180 la suma de los dos, solo me falta 75, ¿verdad? Entonces, hasta ahí quiero saber si está comprendido. ¿Está comprendido? Profe, y en la parte del ángulo suplementario, al 105 le resto el ángulo inferior, el de 30, ¿cierto? Kevin, no te entendí porque tienes activado algo, un video, y eso distorsiona tu comunicación.
Quiero saber si todos entendieron hasta el momento, hasta ahí. O si hay algo que recalcar, avisen. ¿Está todo entendido? Hagan un visto, díganme sí o no sé. Es que si ustedes no me dicen nada, yo entiendo que está todo listo. ¿Verdad, Antonella? ¿Está entendido? Bueno. Entonces, Kevin, ¿cuál fue tu pregunta? Ahora sí, profe. Le envié por el chat porque ahorita mi hermano está también en clases. Sí, dígame. La pregunta. Ya que si en la parte del ángulo suplementario de 105 solo tengo que restarle 30 grados, o sea, el ángulo inferior, para que dé el interno, ¿cierto? 105 le resto 30 grados. También. Pero aprende mejor porque lo que pasa es que no siempre te va a dar esto, ¿verdad? Entonces, aprende mejor que entre dos fuerzas componentes, aplicando el método del paralelogramo, el ángulo externo es igual, ¿verdad? Su ángulo externo es igual. Entonces, a 60, perdón, todo esto de aquí mide 105. Quiere decir que lo que está afuera también mide 105. Y solamente lo que está dentro, tengo que restarle de 180 grados para, obviamente, saber su valor. Porque la suma de estos dos ángulos, que se llaman ángulos adyacentes o también ángulos suplementarios, da un valor de 180. O sea, si ya tengo que este vale 105, el otro tendrá que valer 75. Ok, prosigo. Entonces, aquí lo más fácil de hacer, cuando yo tengo dos ángulos, ¿sí? Cuando yo tengo dos ángulos, ¿sí? Siempre calculo el tercero. ¿A qué es igual la suma de los ángulos de un triángulo? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual la suma de los ángulos de un triángulo? Es igual a 180 grados. O sea, para calcular este ángulo, ¿sí? El ángulo que me falta de calcularlo, siempre cuando me dan dos ángulos, calculo el siguiente. Es restando 180 con 75 y 60, ¿verdad? ¿Cuánto resulta eso? 45. ¿40? 45. Ok, 45. Muy bien, ¿sí? Entonces, el ángulo que voy a ubicar ahí es de 45 grados. ¿Verdad? 45 grados lo voy a escribir con otro color para que se identifique lo que estamos encontrando. Ya. Ahí está 45 grados, ¿verdad? Entonces, ya hemos calculado el ángulo interno del triángulo, ¿verdad? Ahora, lo que voy a encontrar son las fuerzas resultantes y la fuerza F. Cualquiera de ellas. ¿Qué ley tengo que aplicar aquí? Tengo que aplicar ley de seno o ley de coseno. Les recuerdo. Ley de coseno. Les recuerdo. La ley de seno aplico cuando tengo dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. O un lado y dos ángulos, ¿verdad? Entonces tengo dos alternativas en la ley del seno. Y la ley del coseno, como les dije, dos lados conocidos y un ángulo adyacente. O sea, solamente necesito dos lados y un ángulo, ¿verdad? O tres lados, que en el caso es muy difícil que tenga sus tres lados, ¿verdad? En estos problemas. Pero estas son las dos, condiciones que me piden para poder aplicar cualquiera de las dos leyes. Ahora, ya nuevamente recordando las condiciones, ¿qué ley aplico? ¿Seno o coseno?
¿Cuántos lados tengo conocidos? Un triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. 3 lados. ¿Cuántos lados tengo conocidos? 1. 1, el de 200 libras, ¿verdad? Porque no tengo FL y tampoco tengo FF. ¿Y cuántos ángulos tengo? 3. 3. Entonces, ¿qué ley aplico aquí? ¿Puedo aplicar la ley del coseno? No. ¿Por qué no puedo aplicar la ley del coseno? Porque la ley del coseno indudablemente me piden 2 lados conocidos o 3 lados, ¿verdad? 2 lados o 3 lados conocidos, pero el ángulo debe ser adyacente, o sea, debe estar entre los 2 lados. Eso quiere decir, ¿sí? Pero en la ley del seno, ¿qué me dice? 2 lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. O un lado y 2 ángulos. O puede también ser 3 ángulos. Un lado y 3 ángulos. ¿Sí? Entonces, este ejercicio lo aplicamos primero por la ley del seno. Entonces, hay que identificar, ¿sí? En este caso, ¿qué ley vamos a aplicar? No puedo aplicar ley del coseno porque no tengo el otro lado. Aplico ley del seno. Y aplico siempre con el lado conocido. Y digo así. Seno de 45 grados. ¿Por qué aplico de 45 grados? Porque voy a realizarlo con respecto al ángulo de 45, ya que el ángulo de 45, tiene su lado, ¿verdad? Siempre tengo que trabajar con el ángulo del lado conocido. No voy a trabajar con el lado del ángulo no conocido, ¿verdad? Siempre tiene que ser con datos conocidos. O sea, si aplico, yo no puedo aplicar el de 60 porque no conozco F. Yo no puedo aplicar el de 75 porque no conozco FR. Primero, escojo el ángulo y el lado conocido. Entonces yo digo, el seno de 45 está sobre o es al lado de 200 libras. ¿Verdad? Solamente voy a poner las 200. Es igual. Ahora sí voy con lo desconocido. ¿Qué es lo desconocido? Bien puede ser FR o bien puede ser F. Cualquiera de los dos. Voy a aplicar con F. Como voy a aplicar con F, escojo el seno de 60. Siempre viene a ser el lado, el ángulo opuesto. Sería seno de 60. Seno de 60 es al lado F. El lado F es lo que quiero yo determinar. Sí. Quiero saber si hasta ahí estuvo entendido. Esa es la aplicación de la ley del seno. Quiero saber si hasta ahí estuvo entendido. Pregunto, Luisa, María Eugenia, Samantha, Natalie Ayala, Natalie Peña. Sí, entendido. ¿Está entendido? Sí, profe, sí. Sí. Giancarlos. Sí, profe. Ok. Ahora, ya no me interesa el triángulo en este momento, sino voy a aplicar ya el resultado, ¿verdad? Lo voy a ubicar del lado izquierdo para tomar más espacio. Y lo que hago, algo muy fácil de aplicar. Voy a aplicar la técnica cruzada, multiplicando cruzado, ¿sí? ¿Sí? Y voy a ubicar F igual. F igual. Una raya fracción. Y voy a hacer lo siguiente. Siempre el número que va con la incógnita, con la variable, con lo que me piden determinar, ¿sí? Siempre va a dividir. Siempre. El número que va con la incógnita va como denominador, o sea, va a dividir. Y los otros dos números van multiplicando en el numerador, o sea, va a ir 200, en este caso 200,
por el seno de 60. ¿Sí? Y de aquí saco el resultado final. Todo eso se hace en la calculadora. ¿Cuánto me da todo eso en la calculadora? Aplíquenla. Si lo quieren hacer paso por paso, ¿sí? Primero tengo que sacar el seno de 60 y el seno de 45, ¿verdad? De esta manera. El sen 200 va al mismo. El 200 no cambia, va al mismo. Pero va multiplicado por el seno de 60. ¿Cuánto me da el seno de 60? 87. 0,87 redondeando, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y el seno de 45? 0,70. 71 redondeando, ¿verdad? Ajá. Porque queda 0,77, ¿verdad? Y ahora sí saco el resultado. Ahí es más fácil sacar el resultado. Solamente multiplico 200 por 0,87 y lo divido para 0,71. Rapidito, calculadora. 245,1. 245,1. Muy bien. 1 libra, ¿verdad? Libras. Porque obviamente las fuerzas aquí en este problema me la están dando en libras, ¿verdad? Entonces ya calculamos la fuerza F por la ley del seno. Ya tenemos que esta fuerza vale 245,1 libras. Entonces, ya tenemos el valor, ¿verdad? ¿Qué me falta determinar? Solamente la fuerza resultante, que la podemos hacer por el mismo método, ¿sí? Porque es más fácil que la ley del coseno. O sea, es menos procedimiento, ¿verdad? Y más rápida de hacer, ¿verdad? Entonces, voy a aplicar utilizo el mismo dato conocido, seno de 45 sobre 200. El mismo dato conocido, ¿verdad? El mismo dato conocido. Y asimismo, como hice con el seno de 60 y con F, aplico el seno de 75 con FR. ¿Sí? Sería aquí seno de 75 sobre FR. ¿Verdad? Y bueno, el cálculo lo van a hacer ustedes, ¿sí? Ustedes me van a dar todo este procedimiento que hice aquí y voy a preguntar. Melina, ¿qué debo de hacer aquí para despejar la fuerza resultante? Ya, se hace en X. Se lo multiplica en X. Muy bien. Sí. ¿Cómo me quedaría la fórmula? Ya, FR igual. ¿Ya? Siga. La raya de fracción. Muy bien. ¿Qué ubico en el denominador? Abajo va seno de 45. Muy bien. Arriba va 200 y seno de 75. Muy bien. 200. Gracias, Melina. Y seno de 75, ¿verdad? Y ahora, me va a ayudar Giancarlos. ¿Cuánto me va a dar los valores de los senos? Seno de 75, 0,96 o 1.
y seno No, de no. 45. No hay cómo redondearlo a 1. Entonces, Giancarlo, solamente 0,96. 0.96, ¿ya? Ya, Ok, 0.96 vale el seno de... 75. Ya, muy bien. Y el 0.96. seno de 45 vale 0,7. Lo mismo que el anterior, ¿verdad? 0,71, ¿verdad? No, 0,7. O sea, redondeando, 0,71, porque es 0,707. Sí, ¿Sí? 0,71. Sí. 0,71. Ok. Y Natalie Peña me va a dar el resultado. ¿Cuánto te dio el resultado, Natalie? De multiplicar 200 por 0,96 y dividirlo para 0,71. 270,42. 170,42, ¿verdad? Obviamente libras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me indica el problema. Solamente tengo que calcular la fuerza F y la fuerza resultante, ¿verdad? Entonces, ahí está ya determinado mis dos objetivos, la fuerza F y la fuerza resultante. Se dan cuenta que la aplicación de todo este problema es sencillo. Lo único complejo que yo percibo que se les hace es construir el triángulo, ¿verdad? Entonces, la construcción del triángulo, como les dije, tienen que hacerla detalladamente y obviamente tomar todas las indicaciones que yo estoy dando, ¿verdad? Siempre el ángulo que está entre las dos componentes o las dos fuerzas que te indica la gráfica, ¿verdad? Ese ángulo, ¿sí? Ese ángulo siempre va a ser igual al que está afuera. Y como ya sé que es igual al que está afuera, yo sé que el que está adentro tiene que sumar 180 grados, ¿verdad? O solamente tengo que restar 180 de 105 para que me dé 75. Y de ahí ya tengo la construcción del triángulo. ¿Sí? Entonces, este fue el primer problema del taller que les envié, ¿verdad? Sí, este fue el primer problema del taller que les envié. Ahora ya tienen el primer ejercicio y ya pueden complementar los otros ejercicios. Hola, Patricio. ¿Qué pasó? ¿Recién te he visto? Estaba todita la clase. Ah, estaba toda la clase. Bueno. Sí. Bueno, Patricio. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Si tienen